Bien, estamos acá con la licenciada Patricia Bogado, ella es de Mar del Plata y bueno, se hizo una escapada acá a Buenos Aires y Mundo Eva tiene la posibilidad y el privilegio de entrevistarla. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola. Bueno, contanos Patricia todo lo que vos sos, empecemos por el principio. Hola Carla, primero que nada, bueno, te agradezco por esta posibilidad y un saludo enorme a todas las lectoras y lectores del magazine Mundo Eva. Bueno, me presento, soy licenciada en Servicio Social, soy terapeuta especializada en duelo, soy coach ontológico, programadora neurolingüística, tengo un programa radial en la ciudad de Mar del Plata que se llama Aventura Emocional, que va los días lunes a las 21 horas, donde bueno, tratamos todo este tema de siempre del viaje hacia el interior y bueno, por supuesto está en mi sitio web, seguramente también hay varios artículos que estuve dando al magazine Mundo Eva, está en mi sitio web que me pueden buscar con mucha información, estoy en las redes sociales como coach de emociones, pero bueno, esa es mi presentación de más o menos lo que hago. Patricia, contanos también terapeuta de duelo. ¿Qué es terapeuta de duelo? Bueno, abordamos específicamente el tema de la pérdida, ¿sí? Cuando hablamos de lo que todos en algún momento de la vida sufrimos pérdidas, atravesamos por distintos tipos de pérdidas desde chiquitos, si ya tenemos en cuenta que, por ejemplo, un niño pierde ya desde el tema de no sé, la mascota, los abuelos, después los compañeritos que van pasando quizás del jardín a la primaria, después de grandes tenemos la pérdida de, bueno, puede ser ya la muerte de un ser querido, atravesamos incluso separaciones, divorcios, cuando hablamos de duelo también es la pérdida de un trabajo, cuando también... Eso te iba a preguntar, que no solamente la palabra duelo es para la pérdida de un ser querido, del fallecimiento de un familiar, sino la palabra duelo abarca muchísimas áreas de la vida. Tal cual. Duelo asociamos a la palabra pérdida, ¿sí? O sea, que va desde, como te decía, o sea, no solamente la muerte, sino todo lo que podamos perder, desde sueños, desde expectativas, trabajo, separaciones, como te dije, desde la pérdida de tu mascota, y que cada pérdida es importante para cada persona, la pérdida de un hijo, obviamente, como yo suelo a veces decir, la pérdida de pérdidas, pero la pérdida que más duele es la que a uno mismo le duele. Entonces, claro, no importa la gravedad. No importa, y siempre como digo, cuando estamos frente al dolor humano, me saco los zapatos en señal de respeto, como entrando a un templo sagrado a la otra persona. Cada uno, no hay estas pérdidas importantes o esta pérdida no es tanto, sino que todas son absolutamente relevantes, ¿no? ¿Cómo la persona puede enfrentar estos duelos? ¿Cómo se puede... O sea, la persona que tuvo la pérdida y la persona, el familiar, cómo tratar a la persona que perdió y cómo ayudarla a salir de ese duelo. ¿Se entendió la pregunta? Sí, el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento. El acompañamiento de familiares. Mira, básicamente, como siempre digo en un momento, depende de la pérdida, ¿no? Pero si hablamos de la muerte de quizás algún familiar o una ruptura, acompañar, muchas veces no hay palabras, ¿no? Yo digo, bueno, no sé qué decirte, pero te acompaño. Estoy, un abrazo, quizás es el sentir al otro que está, esa presencia, aunque sea en silencio, porque hay pérdidas que no hay explicaciones. Porque a veces lo peor que te pueden decir es, y bueno, porque Dios lo quiso, o no sé, o estaba escrito, tenías que pasar, y todo. Hay momentos que las palabras están de más. Pueden llegar a herir, sí. Sin querer. Sí, sin querer, es una falta de respeto hacia el dolor ajeno, ¿no? Entonces, en esos momentos cuando no hay palabras, simplemente, bueno, acompañar, estar, escuchar, porque lo que uno tiene en ese momento del duelo es ganas de hablar, de desahogarse. Otros se van a meter, pero después, por eso digo, acompañar simplemente la presencia, la sola presencia, y escuchar. El tiempo de duelo lo determina cada persona. El tiempo de duelo es absolutamente de cada persona, como digo, para cada duelo, o sea,
hay como un traje a la medida. Y el tiempo es personal, si bien hay un parámetro más o menos, si estamos hablando de pérdidas, por ejemplo, naturales, que pueden ser pérdidas naturales de la generación que está adelante, los padres, o quizás una ruptura, podemos hablar de aproximadamente un año, ¿sí? O sea, en 6 meses yo ya me empiezo a dar cuenta de que si voy mejor, si voy o sigo en la etapa de negación, o, por ejemplo, y 2 años podemos hablar en pérdidas mucho más significativas, o sea, pérdidas de hijos, claro. O pérdidas, por ejemplo, no sé, puede ser un divorcio, ¿sí? Este tiempo que vos estás marcando de 6 meses, un año, relativo por supuesto, es la persona sola, sí, sin ayuda externa, sin ayuda de ningún terapeuta. Mira, hay personas que elaboran el duelo, o sea, naturalmente, que no necesitan del acompañamiento. Y hay otras que dependen de la pérdida, sí o sí necesitan de una persona. ¿Cómo me doy cuenta? Primero, los casos que sí o sí necesitan de un especialista, cuando fue por caso de suicidio, cuando fue por caso de pérdidas de hijos, o quizás incluso la pérdida que también más duele es la viudez de la buena pareja. Cuando fue la buena pareja es una de las pérdidas que más inhabilitan. Entonces, esos casos necesitan mucho más acompañamiento de un profesional. Hay otras pérdidas que pueden elaborarse naturalmente, pero a veces yo digo, bueno, a ver cómo salgo de esta. Porque hay una creencia que es un poco, que te puede jugar en contra, que te dice el tiempo cura todo. Sí. Esa creencia, no. Es un mito. Es un mito, es un mito. Rompamos mito, o sea... La primera, rompemos el mito. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herida en el cuerpo, vamos a suponer una herida en el cuerpo, yo necesito, o sea, la gasa, el agua oxigenada, el antiséptico, trabajarlo, ¿no? Claro. Bueno, con nosotros en las heridas emocionales pasa lo mismo. Con el tiempo, si yo no elabore ese duelo, se me va a complicar, se me va a infectar. Así es. Y se me va a ir sumando después otras pérdidas cotidianas y quizás con el tiempo después, o sea, esté mucho peor y tenga que ir a esa herida que me causó, a la primera herida que puede ser desde chiquito. Claro. Hay heridas que, por ejemplo, hay niños que perdieron a sus padres a los 5 años o que sus padres se divorciaron a esa edad pequeña y no lo superaron, y que luego lo ves en las relaciones de pareja. Es verdad. Que lo empezás a proyectar todos esos conflictos. Es así. Entonces, este mito de el tiempo lo cura todo, lo sacamos. Es el trabajo de duelo. Una de las cosas es, o sea, si yo me voy, yo les invito siempre a la gente a que vayan a mirar o sea, miremos la historia o miremos el pasado, pero no para quedarnos en él, sino para aprender, ¿no? Y ver qué hay por ahí que me puede estar quizás algún duelo atorado, porque hay gente que en los duelos patológicos, ¿te das cuenta? Que hay gente que pasó, por ejemplo, 15 años y no pudo elaborar la muerte del padre. Porque hablas del padre y tu padre. Claro. ¿No? O esos que dicen, mi mamá murió a los 50 y yo estoy llegando a los 50 y, o sea, como que quedaron enganchados en aquel duelo. Totalmente. Y no lo superaron. No superaron. La palabra superar, a mí particularmente, no me gusta. Te digo por qué. Porque para mí superar... No lo sabía, si no lo hubiese dicho. No, mi amor. Pero no, está bueno, está bueno. Usan bastante. Está bueno decirlo. Sí. Usan, generalmente si lo ves, van a ver especialistas, terapeutas, todos, o sea, que lo van a usar, yo, Patricia. A mí me parece que la palabra superar, obviamente depende de qué perder, ¿no? Pero es como dejarla a un lado. Si yo uso la palabra superar, lo dejo a un lado. En cambio acá es aprender a vivir con eso, aprender a vivir con el dolor, ¿no? Porque hay heridas que nos van a acompañar toda la vida, hay dolores que lo voy a transitar y voy a tener que, de repente, en algún momento de la vida se me van a reactivar. Claro. Porque, qué sé yo, no sé, o por aniversario o porque pasé por determinado, puede reactivarse o por ser la pérdida de un hijo o quizás un desarraigo, o hay situaciones que de repente se pueden reactivar. Entonces es aprender a vivir con ese dolor, ¿no? No superarlo. Evitar superarlo.
sé si evitar, superar, ahí vamos a leer. Pero no, superar es como, lo dejo a un lado. Yo creo que no, es aprender de cada experiencia, no tener, hay una cuestión también, o sea, con el tema de pérdidas, uno a veces tenemos esta cultura un poco evitadora del dolor, ¿no? Como que queremos evitar a toda costa perder, entonces tengo que hacer de todo para no perder a la pareja y quizás lo estoy reteniendo y tengo ese apego ya compulsivo, ansioso y como a veces digo, bueno, es como tener un pajarito en la mano y no dejarlo volar. y no, y capaz que está muerto, lo tengo muerto, pero lo estoy atajando porque no lo quiero soltar, estoy sacando capaz los ojitos saliendo entre los dedos, pero no lo quiero soltar porque tengo miedo. Entonces tengo miedo o lo necesito o me necesita para vivir y no lo quiero soltar. Y entonces capaz que tu relación ya murió. O quizás ya cumpliste ese ciclo en tu trabajo y no lo querés dejar. Claro, o como vos estás diciendo, se murió o quizás está muriendo, entonces rever la situación para a ver qué podemos hacer para revivir ese pajarito, dejarlo soltar y ir por otra cosa. Eso se puede elaborar también, es una manera como de elaborar un duelo. Sí. ¿Sí? Sí, por ejemplo, sí, en este caso es decir, pues a ver, ¿qué hago con esto, no? O sea, digo, si vos te das cuenta, como dijiste, que el pajarito está muerto, entonces a ver, ¿qué podemos hacer? Si obviamente de la otra parte hay una respuesta para poder revivir a ese pajarito, es de los dos, la decisión es conjunta. Uno, si ese pajarito, listo, nada, te das cuenta que no hay caso, que hiciste, que listo. Entender que la vida son ciclos, que son etapas y que obviamente cada ciclo me va a doler. Me va a doler dejarlo y que la etapa siguiente voy a tener miedo, porque el miedo a lo desconocido es normal que uno tenga miedo, el punto es que si yo me paralizo, pero si yo logro ver a la vida como ciclos, va a ser mucho más fácil, porque no va a ser voy a soltarlo, o sea, sé que no funciona más la relación y lo dejo. Claro. Elaboro el duelo, me permito elaborar, sanar esa herida y después la vida vuelve a ser mucho mejor. O sea, acá no es que no elaboro el duelo con la fantasía de que no voy a tener más pérdidas, sino que voy a elaborar el duelo con la certeza de que las siguientes